en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 9. Proverbios 3:9. La enseñanza de esta tarde, hermanos, se titula El equilibrio de dar para la obra de Dios. ¿Sabe que hace unas cuantas semanas estuvimos hablando acerca del equilibrio que debe de haber en nuestra vida como cristianos? Amén. La semana pasada estuvimos hablando acerca del equilibrio del dar al prójimo, de ayudar al necesitado, de que realmente, hermanos, nosotros podamos ver por las necesidades de nuestros hermanos, de nuestras familias y de cada uno de aquellos que puedan estar pasando por alguna necesidad. ¿Se acuerdan de eso, hermano? Amén. Amén. Ahora nos toca ver, hermanos, realmente que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, también, hermanos, hay un equilibrio que debemos de tener en el dar para la obra de Dios. Amén. Dice Proverbios, capítulo 3, versículo 9: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Tome su lugar, hermanos, en esta tarde. ¿Cuántos de ustedes, hermano, a través de estas enseñanzas han ido poco a poco equilibrando sus vidas? Todavía no, como que, no, pastor, pues todavía, mire, mi balanza todavía jala más para este lado que para acá, ¿verdad? Hermano, el propósito de estas enseñanzas es para que haya un equilibrio en todos los aspectos de nuestra vida. Hermano, cuando hay un desequilibrio en nuestras vidas, hermano, las cosas funcionan mal, ¿sí o no? Amén. Cuando, fíjense, en un carro, hermanos, cuando un carro anda quemando más gasolina y anda recibiendo menos aire, ¿qué es lo que sucede, hermano? Avienta humo o gasta de más gasolina, ¿verdad? Cuando no anda el balance ahí, hermanos, de recibiendo la misma cantidad de gasolina y de oxígeno, hermanos, empieza a consumirnos todo el tanque así. Amén. Cuando en su casa, hermanos, su refrigerador no está funcionando bien, también empieza a consumirle de más electricidad. Cuando está enfriando demasiado o cuando está enfriando menos, hermano, la comida se le hace mala o la comida se le congela. Entonces, hermano, para todo debe de haber un equilibrio en nuestras vidas. Hermano, también en el dar para la obra de Dios también debe de haber un equilibrio. Amén. ¿Cuántos realmente, hermanos, están equilibrados en ese aspecto? ¿Sabe que por la falta de equilibrio, hermanos, de dar para la obra de Dios, es por eso que hoy en la actualidad, hermanos, cada año se cierran miles de iglesias, hermanos, en los Estados Unidos? Y no solamente, fíjese, no se cierra, hermano, una iglesia no se cierra porque el pastor cayó en adulterio. Una iglesia no se cierra porque los miembros pues se cambiaron de iglesia y se fueron para otra. Una iglesia no se cierra, hermano, porque pues no había suficientes pastores y pues no tuvieron a quién enviar. Hermano, una iglesia se cierra porque no hay los suficientes fondos, hermano, para que pueda suplir todas las necesidades que hay dentro de la obra del Señor. Amén. Eso es una de las causas principales, hermano, por lo cual muchas iglesias en la actualidad se siguen cerrando cada día en los Estados Unidos. Quizás usted dirá, bueno, pero pues aquí no está cerrado. Hermano, por la misericordia de Dios todavía estamos en pie. Pero, hermano, debe de haber un equilibrio en todo lo que hacemos en nuestra vida. Fíjese, el hecho, hermano, de que muchos abusen, de que muchos les quiten hasta los calcetines y los zapatos, ¿verdad? Porque si hay gente así, ¿verdad? Que hay gente, hermano, predicadores, pastores, que, hermano, a las ovejas las pelan y les quitan la lana, ¿no? Todo lo que se pueda. Pero fíjese, el hecho de que haya abusos en la obra de Dios, hermano, esto no anula las verdades de lo que habla la Biblia acerca de dar para la obra del Señor. Amén. Esto no anula, no dice, bueno, pues porque estos ya abusaron de mí, pues ya me quito yo de esa responsabilidad. Lamentablemente no hay eso.
Hay mucha gente, hermanos, que ha sido muy dadivosa. Gente que le gusta dar realmente para la obra de Dios y todo lo que se trata. Pero mucha gente, al ver las injusticias, al ver todo, hermanos, los abusos y excesos que hay dentro de la iglesia, se van al otro extremo de decir, bueno, pues es que ya me han quitado tanto a mí, ya me han pedido tanto que ahora no voy a dar ni un solo quinto para la obra de Dios. Y se van al otro extremo. Entonces, hermano, uno realmente debe de vivir una vida equilibrada, aún dentro, hermanos, de la obra del Señor. Dice Proverbios 3:9: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Fíjese, hermano, comúnmente los cristianos creemos que de lo único que tenemos que dar cuenta a Dios es de lo que traemos a la iglesia. Amén. Como pueden ser los diezmos, las ofrendas, y decimos, bueno, pues yo ya cumplí, yo ya traje, y pues ya si quieren, y si no, pues que se aguante. Pero fíjese, realmente, hermano, lo que nos está hablando este versículo es de que, hermano, todo lo que Dios ha dado, todos los bienes que Dios nos ha dado, hermano, pueden servir en nuestra vida para honrar a Dios o deshonrarlo. Todo, hermano. Lo que tú tienes en tu hogar, ¿de quién lo has recibido? Quizás tú podrías decir, bueno, pues es que yo trabajo mucho. Sí, pero ¿quién te da las fuerzas para trabajar? ¿Quién te da el oxígeno, hermano? ¿Quién te da, hermano, la capacidad para que tú puedas desarrollar ese trabajo que tú te propusiste obtener o que tú tienes en este momento? Hermano, si no viene de Dios, entonces ¿de quién viene todo eso? Pero sin embargo, muchos de nosotros dicen, bueno, pues es que es porque yo soy bien trucha, bien inteligente, porque pues yo si no transo no avanzo, y hermano, empezamos a pensar de esa forma, pero realmente todo proviene de Dios. Lamentablemente, hermano, muchos de nosotros gastamos la bendición de Dios, todo lo que Dios nos da, en cosas que deshonran a Dios, cosas que deshonran a nuestra familia y cosas que deshonran aún nuestra propia vida. Quizás usted puede decir, bueno, pero ¿qué, pastor? Pues ¿qué será eso? Fíjese, a veces, hermano, nosotros compramos un televisor. ¿Cuántos saben que la televisión no es mala? ¿Es pecado ver televisión? ¿Verdad que no, hermano? No es pecado. Pero el exceso, hermanos, en nuestra vida, fíjese, ahí es donde nos produce a nosotros un mal. Cuando nosotros decimos, bueno, pues es que yo quiero una televisión de 300 pulgadas para ver ahí las novelas a todo color y que se mire en alta definición y que qué bendición y gloria al Señor, ok. Es su televisión, es su dinero, usted puede hacer con ella lo que quiera. Pero fíjese, muchos de nosotros, hermano, en vez de ser una bendición, sirve de una piedra de tropiezo, porque ya no tenemos tiempo para buscar a Dios. Porque, hermanos, se la pasa ahí viendo 5, 6, hasta 10 horas viendo televisión. Hermanos, ¿y su comunión con Dios? ¿Su comunión con su familia? Hermano, su comunión realmente, la intimidad que debe de haber con usted y con Dios, hermano, ya no está. ¿Por qué? Porque ahí tiene el diablote, ahí va la caja del diablo, como le dicen regularmente. Pero usted quería una de esas, hermano. Por eso, fíjese, cada vez que usted y yo, hermanos, compramos algo, cada vez que usted y yo, hermanos, necesitamos algo o queremos algo, tenemos que preguntarnos, con esto que voy a comprar, ¿honro o deshonro a Dios? Fíjese, el hablar de deshonrar, hermano, es quitarle el lugar de importancia. Hermano, si comprar una televisión le voy a quitar el lugar de importancia a Dios en mi hogar, hermano, ¿qué debo de hacer? No, pues mejor quito a Dios, ¿verdad? Es más fácil, hermano, echar a Dios fuera de nuestro hogar que comprarnos las cosas que nosotros queremos. ¿Sabe qué? Fíjese, en la actualidad, hermano, la computadora puede ser bendición para nuestra vida. ¿Sabe que yo, hermano, yo uso la computadora todos los días? A mí me sirve mucho, hermano. Pero fíjese, también la computadora puede ser un mal para muchas personas, porque se la pueden pasar viendo pornografía, se la pueden estar viendo, hermanos, hasta ser infieles a sus matrimonios, sus hogares, hermano, por estar ahí. No se diga hoy los celulares, hermano. Los celulares
Como puede ser un uso para estar hablando, hermano, para testear. También puede ser uso para estar haciendo cosas indebidas con él. Es una computadora pero chiquita. Amén. Así que, hermano, cada vez que usted invierta su dinero en algo, hermanos, pregúntese: ¿con lo que voy a gastar, estoy honrando o deshonrando a Dios? ¿Con lo que voy a gastar, estoy honrando o deshonrando a mi familia? Hermano, es muy importante que nosotros tengamos eso en mente, porque ¿sabe qué, hermano? Cuando no hay eso en mente, nosotros podemos irnos de un extremo al otro. Amén. Y no estar llevando una vida equilibrada dentro del Señor. Fíjese lo que dice Proverbios capítulo 3:9 en la versión traducción lenguaje sencillo. Proverbios 3:9 en esta versión dice: demuéstrale a Dios. ¿Sí está ahí en el proyecto, va? Demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Fíjese, demuéstrale a Dios ¿con qué? Con lo que vas a hacer, con lo que estás haciendo, con tus bienes, con lo que Dios te ha dado. Demuéstrale a Dios que Él es lo más importante en tu vida. Demuéstraselo, que para ti Él es lo más importante. Dale de lo que tienes, fíjate, dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Y así nunca te faltará ni comida ni bebida. Fíjese, hermano, lo básico. Nunca te va a faltar lo necesario para vivir. Nunca, hermano. Pero fíjese, lo malo es de que nosotros, hermano, no honramos a Dios. ¿Cuántos se habían puesto a pensar, hermano? Cuando van y compran cosas, si realmente están honrando o deshonrando a Dios. ¿Verdad que no nos había pasado por la mente eso? ¿Verdad que no? A veces, nada, pues aquí traigo $100, me lo va a gastar en esto y en una tarjeta ahí para comprar esto y esto otro, y hermano, ya andamos. Y no sabemos administrar, hermanos, las bendiciones que Dios derrama sobre nosotros cada día. ¿Saben que de esto, hermano, Dios nos va a pedir cuentas? De todo lo que ha puesto en nuestras manos, hermano, para administrar, y no hemos sido buenos administradores. ¿Sabía usted eso? Dios nos va a pedir cuentas. Quizás usted dirá: no, pues es que es mi dinero. Fíjese, le voy a poner un ejemplo, hermano. ¿Sabía usted que el dinero que usted gana, hermano, es solamente representativo? Usted se tiene que levantar todos los días, hermano. Digamos, unos a las 5 de la mañana. ¿Quiénes se levantan a las 5 de la mañana, hermano? Ni uno. A las 6, a las 7, a las 8, a las 11, a la 1, hermano, y ahí nos podemos ir, ¿verdad? ¿Y cuántos se quedan todo el día acostados en la cama? Pues, sí, hay, hermano, hay de todo en la vida del Señor. Pero fíjese, hermano, cuando usted se levanta temprano, a la hora que se levante usted, hermano, usted se levanta, se alista para irse a su trabajo y trabaja 8 horas diarias. ¿Cómo sale usted de su trabajo, hermano? Sale cansado, ¿verdad? Sale agotado, hermano, sale sin fuerzas. Amén. Y al día siguiente tienen que hacer lo mismo. ¿Y sabe qué estamos haciendo nosotros, hermano? Cuando cada quincena usted recibe su cheque, ¿sabe que le dan dinero, hermanos? ¿Sabe por qué? Porque usted invirtió su vida, hermano. Usted invirtió sus fuerzas. Usted invirtió, hermanos, todo su esfuerzo para recibir un salario cada quincena. Hermano, el dinero que usted y yo recibimos cada quincena es representativo, hermanos, de que estamos dando nuestra vida, nuestras fuerzas, hermano. Nos agotamos, nos cansamos por, hermano, por obtener riquezas, obtener dinero para poder sustentar a nuestra familia. Cuando usted, hermano, lleva el alimento a su hogar, cuando lleva, hermanos, leche, pan, lleva huevos, tortillas, hermano, ¿qué les está dando usted a su familia? Está dando el alimento necesario para que ellos puedan subsistir. Pero ¿sabe qué? Para nosotros poder comprar ese mandado tuvimos que, hermanos, sacrificar parte de nuestra vida para poder suplirle a ellos sus necesidades. Por eso, hermanos, fíjese, es muy difícil creer, hermano, que nosotros como cristianos, aún conociendo la palabra de Dios, no sepamos administrar nuestra vida, hermano. Que nosotros derrochemos parte de nuestra vida en cosas que no honran a Dios. Hermano, fíjese con lo que es nuestra vida, hermano, de nuestro trabajo, de nuestras fuerzas, hermano, de nuestro cansancio.
hermano, muchos no estamos honrando a Dios. Por eso, hermano, cuando venimos a la casa de Dios y usted trae sus diezmos, sus ofrendas, ¿qué viene a dar, hermano? Viene a dar parte de su vida, hermanos, para que la obra de Dios siga adelante. Amén. Hermano, sepa administrar su vida, hermano, en las cosas que realmente son eternas y no son perecederas. Amén. En el Antiguo Testamento, hermano, la ley exigía al pueblo de Dios los diezmos y las ofrendas. ¿Sí se acuerdan de eso? Y todo lo que el pueblo traía, hermano, se usaban para dos cosas esenciales. Que era, fíjense, la primera era para la manutención del tabernáculo y del templo de Dios. Ahí podemos encontrar una cita, hermanos, en Éxodo 30:16. Recuerden, hermanos, la semana pasada le dije que ya no iba a poner las citas aquí para que usted empezara a usar su Biblia. ¿Sí trajeron Biblia todos, hermanos? ¿Sí? Pues ábrela, hermano. Recuerden que no es para traerla de adorno, para que no me digan, no, pues que no quiero que se me gaste, hermano, pues te compra otra, ¿verdad? Éxodo 30:16. Fíjese para qué se usaba el dinero, hermanos, que la gente traía. Éxodo 30:16. ¿Ya lo tiene? Dice: y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones, y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión, y será por memoria de los hijos de Israel delante de Jehová, para hacer expiación por vuestras personas. Fíjese, todo el dinero, hermanos, que la gente traía era para el servicio de la casa de Dios. ¿Sabía usted, hermano, que aquí se requiere hacerle mantenimiento a este lugar? Se requiere, hermanos, hacer cosas para poder estar nosotros subsistir en este lugar. Fíjese, la otra cosa, hermano, para la cual se usaba todo lo que la gente traía, era para el sostenimiento de los sacerdotes y levitas. Ahí en Malaquías, capítulo 3, versículo 10. Es un versículo, hermanos, que ha sido muy mal usado. Pero fíjese lo que dice Malaquías 3:10. ¿Ya lo tiene? Dice: traed, fíjese, traed todos los diezmos al alfolí. ¿Qué es el alfolí, hermanos? A veces nosotros pensamos que el alfolí es el botecito que está ahí, ¿verdad? O la charola esa. Hermanos, ¿saben que el alfolí viene de una palabra hebrea que significa casa, templo? Amén. No es solamente, hermanos, el botecito ese. Porque ¿sabe qué? La gente, hermanos, en aquellos tiempos muchos no traían dinero, muchos traían animales, traían ovejas, traían cereales, traían cosas, hermano, que era para que se usaban en la casa de Dios. Por eso dice aquí Malaquías 3:10: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. ¿Para quién era el alimento que traía la gente, hermano? ¿Para quién? Para los sacerdotes y levitas, hermano. Tenía que haber provisión, hermanos, para ellos, para que ellos siguieran predicando el evangelio, para que ellos siguieran hablando, dando el mensaje de Dios, hermano, a todo el pueblo. Una de las cosas, hermano, que pasaba en el Antiguo Testamento era que cuando el pueblo se apartaba de Dios, hermano, lo primero que dejaban de hacer era de dar para la obra de Dios, hermano. La gente se apartaba, empezaban, hermano, con la idolatría, y luego empezaban, hermanos, así, y la gente se apartaba de Dios. Ya después los sacerdotes, hermano, como no había sustento en la casa de Dios, tenían que buscarse trabajos, tenían que empezar a trabajar y descuidaban la obra de Dios. Fíjese, y por esa causa, hermanos, se levantaban constantemente generaciones que no conocían a Dios. ¿Por qué? Porque no había, hermanos, quien predicara el mensaje de Dios. Amén. Fíjese, dice: traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme, fíjese, probadme ahora en esto. Pruébame. Mira, tú cumple con la parte que yo te dije. Trae eso y vas a ver, yo te voy a probar. Amén. Pruébame, fíjate, pruébame en esto.
Dice Jehová de los ejércitos: si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Cuántos quisieran, hermanos, recibir bendición todos los días de parte de Dios? ¿Cuántos quisieran recibir hasta que sobreabunde? Fíjese, esa es la promesa que el Señor dejó, hermanos, de darte bendición hasta que sobreabundara en tu vida. Pero ¿sabes qué? El problema, hermanos, es de que muchos de nosotros no tenemos sobreabundante, hermanos, porque lo principal es de que no hemos sabido cumplir con la parte que el Señor nos ha encomendado a nosotros. Hermanos, todos queremos recibir bendición. Todos queremos ser prosperados, hermano. Pero el problema principal, fíjese, uno de los problemas entre latinos, hermano, entre hispanos, es de que nosotros tenemos realmente, a nosotros se nos conoce como de que nos gusta más recibir que dar, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Así somos nosotros, hermano. No, pues primero mis dientes que mis parientes, ¿verdad? Y véngase, estamos como los asadores ahí, miren para acá nomás, para acá, y que están dando aquí esto, y vamos allá, que están dando turquís allá, y vamos por allá, que están dando gallinas por allá, y hermano, eso es lo principal que hacemos. Pero cuando se trata de dar, ahí es cuando decimos: no, pues es que yo prefiero que me den. Hermano, por eso muchos en nuestras vidas, hermano, no prosperamos, porque fíjese, nos hemos ya, hermano, impuestos solamente a recibir. Amén. Algo que tenemos que entender, hermano, tenemos que usted y yo reconocer de que Dios es el único dador de todo. Él es el dueño de todo. ¿Cuántos sabían eso? Él es el dueño, hermano, de todo, de nuestra vida, de todo completamente. Y fíjese, el rey David, hermano, entendía este concepto claramente. Ahí en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 16. Primera de Crónicas 29, 16. En la historia, hermanos, de ahí, el rey David quería construirle una casa al Señor. Él se había propuesto construirle casa a Dios. Y dice que empezó a sacar de sus tesoros personales, hermano, y empezó a dar. Y fíjese lo que sucedió. En 1 Crónicas 29 dice: oh Jehová, Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa, fíjese, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa, a tu santo nombre, ¿de quién es, hermano? ¿Sí lo tiene ahí? Fíjese, de tu mano es. Todo esto que te hemos dado, Señor, es tuyo. Todo esto, Señor, nomás solamente cambió de mano, pero tú no lo diste. Tú, Señor, lo has puesto sobre nosotros para que nosotros lo demos para ti. Es lo que está diciendo el rey David, hermano. Fíjese, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es. Y todo es, ¿de quién es, hermano? Mira, pues yo me lo tallé el lomo para ganármelo ahí, pues, ¿verdad? ¿De quién es todo, hermano? Fíjese, David decía: y todo es tuyo, todo es tuyo, todo es del Señor. El rey David, hermano, tenía un grande amor por Dios. ¿Cuántos tienen grande amor por Dios, hermano? ¿Y lo demuestra realmente? O nomás cuando le conviene, ¿verdad? Fíjese, no solamente tenía grande amor por Dios, hermano, sino que tenía grande amor por la casa de Dios. ¿Cuántos tienen amor por la casa de Dios? Qué raro, ¿verdad? Está raro. Bueno, pues mejor ya ni le sigo, ¿verdad? Fíjese, el rey David, hermano, quería construirle al Señor una casa digna. Una casa, hermano, donde fuera honrado su nombre, donde Dios, hermano, pusiera ahí su nombre en ese lugar. Pero él reconocía que toda la prosperidad, que toda la bendición que había recibido, hermanos, habían sido recibidas solamente por él. Hermano, lo que tú tienes, ¿de quién es? De Dios. ¿De quién es, hermano? De Dios. ¿Estás seguro? Porque yo no lo veo, hermano. Que tú lo sueltes, ¿verdad? Ese es Dios, pero ahí está bien guardadito en mi casa.
Hermano, fíjese, algo que quiero resaltar aquí es que el rey David era un hombre profético. Era un hombre, hermanos, que, fíjese, casi la mayoría de los salmos, hermano, todos hablaban acerca del Mesías que vendría. El rey David recibió, hermanos, revelaciones proféticas de Dios, hermano, de todo lo que vendría, todas las ofrendas y todos los ritos que se hacían en el Antiguo Testamento, hermanos, eran solamente sombra de lo que vendría, que simbolizaba a Cristo Jesús. Amén. Pero fíjense cómo David, hermanos, él entendía de que todo le pertenecía a Dios. Todo. Amén. No era solamente decir, bueno, pues a ver, gente de este pueblo, traigan las cosas para Dios. Y dice, bueno, nosotros ya cumplimos, ya trajimos el diezmo. No, hermano, la gente dice que traía en abundancia. Cuando Moisés, hermano, dice que andaban en el desierto y se propuso, que Dios le dijo, ¿sabes qué? Quiero que me hagas un tabernáculo así, 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 que estas medidas, de esta forma, con todo esto. Y dice que el pueblo empezó a traer delante de Dios, empezaron a traer oro, plata, empezaron a traer telas, empezaron a traer muchas cosas, hermano, delante de Dios. Y sabe que hubo tanta abundancia que ya la gente dijo, los que andaban construyendo dijeron, ¿sabes qué? Ya dile al pueblo que ya no traigan porque ya no cabe dónde poner tantas cosas. Y Moisés le tuvo que decir al pueblo, ¿sabes qué? Ya no traigan más, ya con lo que tenemos es suficiente para construir el tabernáculo de Dios. Hermano, ¿sabía usted que se acabaron ese tipo de gente aquí? Ya se acabó, hermano. Ya no hay, hermano, personas así, como dice el Señor, pues mándanos a aquellos tiempos, hermano. No hay. Amén. Nuestra vida realmente, hermano, le debe de pertenecer a Dios en todo, hermano. Nuestra mente, nuestro corazón, todo nuestro ser, hermanos. Y aún, fíjese, incluyendo nuestras finanzas. ¿Cuánto realmente, hermano, sus finanzas le pertenecen a Dios? A lo mejor usted dirá, pues es que tengo la cuenta en cero, pastor, por eso, ¿verdad? Pero hermano, cuando lo ha bendecido Dios, ¿también le pertenece eso a Dios o no? ¿O no se acuerda del Señor? Fíjese, sigue diciendo 1 Crónicas 29:17. Dice, fíjese cómo David dice, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo con rectitud de mi corazón, fíjese, con rectitud de mi corazón, voluntariamente. Fíjese, a David no le anduvieron diciendo, a ver, David, pues coopera, no seas tacañote, ¿verdad? Él, hermano, voluntariamente dio para la obra de Dios. Dice, yo voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora, fíjese, y ahora he visto con alegría que tu pueblo, ¿cuántos son pueblos de Dios? Amén. Fíjese que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Hay un problema ahorita muy grande, hermanos, en muchas iglesias y con muchos ministerios. Y es que la gente ya no da voluntariamente, ¿no? A la gente se le tiene que estar pidiendo, exigiendo, se le tiene que estar manipulando, se le tiene que engañar, se le tiene aún que robar, hermanos. Amén. Se le tiene que prometer cosas para que la gente pueda dar para la obra de Dios. Fíjese, yo he estado así en lugares donde llegan los predicadores, hermano, ¿cuántos quieren recibir papeles? A ver, ¿cuántos indocumentados hay aquí? Y ya, pues ahí, acá la sorda, volteamos a ver si no está la migra por ahí, hermano, y levantamos la mano con gozo, hermano. Ok, hermano, si quiere papeles, tiene que traer una buena ofrenda aquí al Señor para que Dios vea pues su corazón y todo eso. Y ya, pues los hermanos ahí, pues hermano, no saque ahí sus 20 ni de a 5, hermano, tiene que traer sus $1000, ¿verdad? Pues para que valga la pena el sacrificio. Y hermano, y ahí va la gente, ¿verdad? Pues, ay, mis ahorritos, y ay, van y los hechos. Hermano, siempre a la gente se les tiene que estar manipulando, hermanos, para que puedan traer algo a la casa de Dios. Pero fíjese, aquí en el tiempo de David, hermano, él no tuvo que manipular a nadie, hermano. Dice que la gente daba espontáneamente, la gente daba voluntariamente.
Pero fíjese, hoy en nuestros días, hermano, tenemos para poderle sacar a la gente, tenemos que estarle, hermano, manipulando. Hermano, si usted no da lo que tiene ahí dentro del colchón, se le va a quemar, hermano. Y se le va a llenar de polilla y se lo van a comer los ratones. Si no, pues de que se lo coman los ratones, pues mejor me lo gasto en la China, ¿verdad? Y se va a la China, hermano. Hermano, ¿verdad que es malo eso de quitarle a la gente, no? ¿Verdad que es malo hacer eso? Pero fíjese, hermano, el problema de hoy en día, hermanos, es de que la gente ya no da voluntariamente. Se le tiene que ofrecer algo, hermano, para que puedan dar para la obra de Dios. Hay una historia, hermanos, ahí en el 1 Samuel, capítulo 2, versículo 12, de los hijos de Eli, de cómo ellos, hermanos, manipulaban a la gente, de lo que hacían, hermanos, para obtener lo que ellos querían. Fíjese, según 1 Samuel 2:12. ¿Ya lo tiene? Dice, los hijos de Eli eran hombres impíos. Fíjese, hermano, no tenían ni temor de Dios, ¿verdad? Dice, y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, en el candelero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. Era lo que le correspondía al sacerdote. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba: da carne para asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Fíjese, ya sabes qué, pues yo ahorita se me antojan unas chuletas asadas, así que yo no quiero carne cocida, así que me la tienes que dar como yo quiero. Y fíjese, Dios había, hermano, estipulado en la ley que la carne, todo lo de los sacrificios, tenía que ser cocido, hermano. Tenía que ser presentado delante de Dios y cocerse, quemarse la grosura, toda la manteca, toda la grasa, hermano, quemarse. Y ya después que los sacerdotes agarraron su parte. Pero ellos no decían: no, ¿sabes qué? Danos primero nuestra parte. Yo no quiero carne cocida, yo quiero cruda, porque yo quiero hacer unos bistecs y quiero hacer una carne asada y invitar a mis amigos. Y ellos desobedecían a Dios. Y el 17 dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Fíjese, era muy grande, hermano, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Menospreciaban: no, pues es que nosotros ya estamos hartos de comer tanto así, nosotros ya queremos de otra forma. Hermano, a veces nosotros menospreciamos las ofrendas de Dios. Hermano, hay mucha gente que le sacan el dinero a fuerzas a las personas. Pero, hermano, no todos somos así, ¿verdad que no? Fíjese, aquí en este lugar, hermano, yo no he permitido, hermano, que vengan estafadores, predicadores, apóstoles, profetas, que vengan a estafar a la iglesia. ¿Verdad que no, hermano? ¿Cuántos de ustedes alguna vez los han estafado aquí, hermano? Han venido hermanos que: hermano, pues compre este CD con canción, o canción con predicación, y pues usted denos una ofrenda de amor de $100 y pues para que se goce, ¿verdad? Y usted compra, hermano, pero pues ya es otra cosa. A de que venga, fíjese, yo he tenido que, hermanos, pues como quien dice, decirle a predicadores: ¿sabe qué, hermano? Yo no quiero que venga a mi iglesia. Porque me han dicho: ¿sabe qué, pastor? Mire, nosotros queremos ir a su iglesia, queremos ir a predicar, pero a la hora de levantar las ofrendas, por favor, déjenos a nosotros. Y yo nomás me dicen eso, y digo: ay, no, ya sé de por dónde va esta gente. Digo: hermano, si usted no se conforma con lo que se pueda dar de ofrenda aquí en la iglesia, hermano, pues no lo quiero, no necesito que venga. Hermano, y me he metido en problemas porque: no, pues en esa iglesia, que quién sabe qué, y que esto otro. Y bueno, pues. Pero fíjese, ha llegado así el punto ese, hermano, de que yo he protegido al rebaño, hermanos, para que no sean estafados, para que no lo roben, para que no les quiten, hermano, lo poco que tienen. Pero ¿sabe qué? El problema es de que muchos se han ido al otro extremo.
De que dicen, bueno, pues como el pastor no nos quitan y nos dan, o sea, no nos quitan en este lugar y nos protegen y todo eso, pues tampoco damos aquí para la obra. ¿Verdad? A veces, hermano, se necesita. ¿Cuánto tiempo tenemos, hermano, pidiendo en este lugar para poder tener una iglesia propia, un lugar propio, hermano? ¿Cuántas veces les hemos propuesto, hermano, mire, ya necesitamos un lugar propio porque aquí en este lugar ya como que ya apestamos? Como que ya, hermano, ya no estamos muy bien aquí y necesitamos un lugar propio. Y hemos propuesto aquí en la iglesia, hermano, mire, necesitamos, fíjese, hace unas semanas atrás se nos fue una oportunidad muy buena, hermano, de un local. Y nos pedía $4,500 para poder entrar ahí a eso. Y aparte cobraban como $1,500 al mensuales y quién sabe qué. Y hermano, y pues yo nomás les decía, pues sí, Señor. Amén. Algún día, Padre. Hermano, ¿por qué? Porque muchos, hermano, estamos esperando hasta ya tener la responsabilidad para empezar a dar para Dios. Y eso a veces, hermano, a veces decimos, bueno, pues que ahí en esa iglesia están pidiendo mucho, pues mejor nos vamos, mejor a otro donde no pidan. Hermano, siempre estamos cerrándonos la puerta de la bendición en nuestra vida, porque no damos voluntariamente, ¿no? Siempre se nos tiene que estar sacando, hermanos, de lo poco que tenemos para dar para la obra de Dios. Fíjese, si nosotros diéramos voluntariamente, hermano, ¿sabe que se quitaría tantos problemas ahorita que hay? Se hubieran, hermano, cerrado menos iglesias de las que ahorita se están cerrando cada día. ¿Sabe que en este lugar, hermanos, estuvimos a punto de cerrar? Gracias a Dios, hermano, de que había propiedades que la iglesia había comprado, hermano. Por ejemplo, teníamos una van, teníamos una troca, hermano. Y dijimos, bueno, pues si ya no hay para pagar la renta en esto, pues vamos a venderlas. Pues de que estén ahí diokis, pues vamos a venderlas. Y lo único que nos quedó fue una van. Pero se vendió la troca, se vendió la van. Y pues con eso, hermano, se logró pagar renta, se pagó las cosas que estaban atrasadas, hermano. Y pues ahorita estamos ahí. Pero fíjese, hermano, aún todavía está la lucha, hermano. Aún todavía está la prueba. Y a lo mejor usted dirá, pastor, pues si apenas estamos subsistiendo. Hermano, ¿saben por qué? Porque, hermanos, no dan voluntariamente para la obra de Dios. Hermano, no ha prometido Dios estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No ha prometido Dios, hermano, bendecirnos, prosperarnos, hermano, sacarnos adelante. Fíjese si Dios, hermano, alimentó a Elías, hermano. Un cuervo dice que iba y le llevaba de comer. Hermano, si Dios se encarga aún de los animales de proveerles el sustento, hermanos, ¿qué no hará con nosotros? Pero fíjense, nosotros nos hemos cerrado las puertas, hermano, del cielo, de la bendición, nomás por ver solamente por nuestras propias necesidades, pero nos hemos descuidado de la casa de Dios. Nos hemos descuidado, hermano. Y decimos, no, pues ahí es que, pues nomás yo y es otro. Hermano, es responsabilidad de cada uno de los creyentes, hermanos, proveer para las necesidades de la casa de Dios. ¿Sabía usted eso? Nadie le enseñó o qué, hermano. Hoy lo está aprendiendo en esta tarde, hermano. De que no es de que si usted tiene ganas, o hermano, hermano, el pueblo de Israel tenía un compromiso con Dios. Pero la gente, hermanos, daba voluntariamente, espontáneamente. No estaban ahí, pues aquí traigo uno de a 100, acá traigo uno de a $1, acá traigo 2 corrados, pues les cobran. Yo les he tenido que decir a varios hermanos, hermano, no tenemos cochinito en la iglesia, hermano. Fíjese, cuando mi hermano Jorge estaba de tesorero aquí en la iglesia, hermano, dice que llegaba al banco y le decían, oiga, usted tiene maquinita de sodas. Porque llegaba así con un paquetonón así de puros dólares, hermano. Y le preguntaban que si tenía una maquinita esas de sodas o de dulces. Bueno, pues es de lo de la iglesia. Hermano, realmente nosotros estamos honrando a Dios, hermano, con nuestra vida, con, hermano, las riquezas que Dios nos da. La semana pasada yo les decía, hermano, de que todos aquí somos ricos, hermano. Y no es de que le estoy diciendo, no, es que usted declárelo, decrételo, no, hermano. Es de que teníamos abundancia de todo, hermano. Yo les decía, hermanos, vea realmente en la televisión, hermano, los ejemplos en África, de gente que se está muriendo de hambre todos los días, hermano. Y aquí nosotros no tenemos escasez de nada. Quizás no tienen, hermanos, para tener los lujos que tienen los ricos o que tiene la demás gente, pero tiene lo necesario, hermano. Pero más, sin embargo, todavía quisiéramos tener más. Y muchos decimos, ay, es que yo quisiera tener más para dar para la obra de Dios. Hermano, si no puedes ser fiel en lo poco, ¿tú crees que vayas a ser fiel en lo mucho?
Si Dios te ha dado poco, hermanos, para que tú seas de bendición, para que, hermano, veas por la necesidad de su casa de Dios, hermano, y no lo haces porque quieres más, yo te aseguro que Dios te podría dar $1 millón, hermano. Y así como te los dé, en una semana, mira, te los gastas. Y te aseguro que ni te acordarías de dar para la obra de Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, no está en tu corazón. Amén. Por puro sentido común, hermano, todos los que estamos aquí sabemos que en este lugar se tiene que pagar renta, ¿verdad que sí? ¿Cuántos pagan renta ahí en su casa, hermano? O pagan un mortgage ahí de su casa, de su trailer, de todo lo que te costa ahí, ¿verdad que sí? Hermano, la renta no la regalan. A mí no me dice el pastor americano aquí, oh, como es la casa de Dios, yo te voy a regalar la renta. Ahí me está diciendo en inglés, ¿verdad? Sí, para que me entiendan. No, hermano, me dice, ok, pues es la casa de Dios, pues también pagan, ¿verdad? También pagan, usan la luz, el gas y todo eso, pues también pagan. Hermano, todo se paga. El papel del baño, hermano, con que usted va y lo usa, hermano, ese también no llego yo a guardar, oh, vengo por el papel del baño y los accesorios y todo eso. Oh, sí, es para la casa de Dios. No, no. Dice, oh, pues es para la obra del Señor. Pues sí, también el Señor paga. Órale, ya está la cuentota, hermano. Todo, hermano, todo en esta vida, hermano, todo tiene uno que pagar. Hermano, yo antes de casarme yo pensaba que la luz, hermano, el gas y todo eso venía por obra de Dios. Amén. Cuando ya empezaron a llegar los biles ahí, hermanos, a mi casa y todo eso, dije, ay, Señor, que no era gratis todo esto. Hermano, no, todo tiene que pagar uno. Igual, hermanos, aquí en la casa de Dios, hermano, tenemos que pagar. Amén. Todo, hermano, todo se tiene que pagar. El problema, hermano, que existe hoy en nuestros días es de que muchos, hasta la fecha, aún no hemos entendido, hermano, el compromiso que tenemos de dar para la obra de Dios, el ser generosos, hermano, el ser generosos con Dios y con su obra. Hermano, Dios es el que te suple tus necesidades. Fíjese, yo me he puesto a pensar, hermano, ¿por qué las iglesias hispanas? Es muy raro ver una iglesia hispana propia, hermano. ¿Verdad que sí? Casi la mayoría de todos los hispanos, hermano, estamos rentando iglesias o lugares o así. Pero es muy raro, hermanos, ver una iglesia hispana propia. ¿Por qué será, hermano? ¿Será que los hispanos seremos un poco más agarrados, hermano? Fíjese, antes, hermano, la iglesia americana, los americanos, hermano, iban y construían iglesias en México, hermano, en Sudamérica, iban y levantaron unos iglesias, hermano, tremendos. Eran gente, hermanos, dadivosa gente, hermanos, que ellos predicaban el evangelio, ellos, hermanos, mandaban misioneros, mandaban gente, hermanos, a predicar el evangelio. Hoy se ha cambiado un poco el sistema, hermanos, porque ya muchas iglesias están compartiendo, están, hermanos, compitiendo unas a otras de que a ver quién tiene la mejor iglesia, quién tiene el sistema de sonido más avanzado, quién tiene el video más mejor y tantas esas cosas, hermano. Pero se ha descuidado realmente el trabajo misionero de la iglesia americana. Pero, hermanos, aún ellos siguen aportando, hermanos, dando para la obra de Dios. Ya los pastores hacen con ellos lo que les da su gana, hermanos, y todo eso, pero ya no es responsabilidad de los miembros, sino de los líderes, hermano, que están malobrando el dinero de las personas. Pero, hermano, la gente todavía es generosa, pero entre los hispanos, hermano, nosotros somos un poco más agarrados, ¿verdad? A ver, hermanos. Fíjense, una vez fuimos allá a Denver, nos habían invitado a un concierto y fuimos. Y estábamos ahí en una iglesia, hermano, casi la mayoría eran puros negritos, ¿verdad? Pura gente de color. Y había como unas 30, 40 personas, hermano. Y era una iglesia grande y pues nosotros todavía llegamos muy temprano y todavía no empezaba el concierto, entonces nos quedamos allá al servicio y todo eso. Cuando ya pasaron a levantar la ofrenda y todo eso, pusieron así en la pantalla, hermano, estaba un letrero que corría así, lo que se levantaba de ofrenda. Y cuando yo miré me quedé asustado, ¿no? Volteé a ver a la gente y fíjense, lo que habían levantado de ofrenda, hermanos, en un sábado así de un culto de eso, habían sido como $3,500 y cacho de dólares, nomás con 30 personas que estaban ahí.
Y decía yo, ay Señor, y volteaba a verlos y hermano, y a veces me volteo a ver aquí así, y luego un martes, hermano, 25, 30 dólares, y luego un domingo, pues 60, 70 dólares. Digo, Señor, pues mejor mándame aquellos para acá, Señor, y yo hermano, pero ¿por qué, hermano? ¿Por qué nosotros, hermano? ¿Por qué nosotros no somos dadivosos? No somos generosos, hermano, para la obra de Dios. ¿Cuántos les gustaría, hermanos, tener un lugar más grande aquí? Fíjense, yo siempre, hermanos, mi preocupación han sido sus niños, hermano. Yo no quisiera que los niños chiquitos, hermanos, estuvieran aquí en la iglesia. Porque a veces, hermano, distraen, a veces, hermano, están llorando, a veces están ahí, hermanos, que pues se ponen necios y todo eso. Y pues, ¿qué hace uno ahí? Nomás darle el pellizco y ándale, viejito, tenga, cállese o callo, ¿verdad? Hermano, pero quisiéramos un lugar, hermano, mejor, un lugar, hermano, donde nosotros pudiéramos adorar a Dios, hermano, allá solas, donde nadie nos molestara, hermanos, y todas esas cosas. Pero por causa, hermanos, de que muchos hemos cerrado nuestro corazón, hemos sido mezquinos, hermano, todavía estamos aquí batallando. ¿Por qué? Porque fíjense, nos preocupamos más por nuestras propias necesidades, hermano, que por la casa de Dios. Amén. ¿Cuántos de ustedes, hermano, cuando reciben su salario, pues dicen, no, o cuando anda en la tienda, mira, esto se miraría bonito ahí en la casa del Señor, o mira, en la iglesia se necesita esto? Yo le aseguro, hermano, que ninguno piensa en la casa de Dios. ¿Sí o no, hermano? Fíjese, yo me he puesto a pensar y yo le digo a mi esposa, el día que yo me sacara la lotería, lo principal, hermanos, fíjese, el dinero que me pudieran dar es para hacer una iglesia, para comprar una iglesia. Y siempre se lo he dicho a mi esposa. Hermano, mi principal objetivo es Dios, hermano. Siempre está en mi mente, siempre está en mi corazón. Fíjese, ni la deuda, ni nada de esas cosas. Yo digo, bueno, pues ya si me queda, pues me voy a Las Vegas. Ya después de que todo vaya a salir y todo eso, pues me voy de vacaciones. Pero hermano, yo le aseguro que la mayoría de nosotros ni siquiera pensamos en Dios, en proveer las necesidades para Dios. Fíjense, a veces nosotros somos más generosos, hermano, en los restaurantes que en la casa de Dios. ¿Cuántos dejan ahí unos $5 de tips ahí cuando va la china? Amén. A veces así, cuando anda ahí la chinilla, hasta queremos lucirla. Mira, porque me diste pues, una soda y me trajiste otra y con salsita y todo. Hermano, y lucimos, pero venimos a la casa de Dios, hermano, y andamos buscando ahí los pesos, los dólares, los centavos, hermano, todo lo que sea para Dios. Por eso, hermano, nuestras vidas, dice, por eso no prosperamos, hermano. Porque a Dios lo tenemos ahí, Señor, pues nomás cuando te necesite, pues entonces ahí sí te saco. Oh Señor, dame, mira, tú sabes mi necesidad, hermano, pero cuando has tenido, cuando Dios te ha bendecido, hermano, ni te acuerdas de Él. Yo les he dicho otras veces, hermano, que siempre en estos tiempos de taxes, hermano, porque ahí vienen ya, ¿verdad?, los taxes, ¿verdad? Ahí viene la bendición de Dios, hermano. Pero fíjese, siempre, hermanos, en este tiempo de taxes, la iglesia nunca ha sido beneficiada. Amén. Nunca, hermano, fíjense, nunca se ha visto, hermanos, en la iglesia beneficiada por causa de que llegó la bendición de Dios a las casas de los hermanos. Sin embargo, yo miro a los hermanos que llegó uno con un carro nuevo, que llegó otro que casi con un abrigo de diamantes, un abrigo de mink y lo otro de cuero de venado y hermano, y así, Señor, qué bendición, hermano. Hermano, pero en la casa de Dios, hermano, nadie se acuerda de Él. Amén. Fíjense, dice 2 de Corintios 9:6. 2 de Corintios 9:6. Fíjense, hace como 2 años, hermano, yo di un estudio acerca de los diezmos aquí en la iglesia. Y hermano, y la gente, muchos empezaron a diezmar. Yo dije, bueno, pues ahora es el momento, a lo mejor otros agarran la onda, ¿verdad? Pero no lo hago con esa intención, hermano. Ustedes saben que aquí es lo que menos nos importa, hermano, porque creemos que Dios, hermanos, es el que siempre ha suplido nuestras necesidades. 2 de Corintios 9:6. ¿Ya lo tienen? Dice, pero esto digo,
el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno, fíjese hermano, cada uno de como propuso en su corazón. ¿Cuánto te propusiste dar en este día, hermano, para la obra de Dios? Pues ya di $1. Bueno, pues fíjate, sembraste escasamente. ¿Cómo vas a segar? Escasamente, ¿verdad? Dice, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza. No, pues es que ya van a pedir la ofrenda. Muchos hasta se van para allá para el baño. Ya no más sigue el tiempo de la ofrenda, hermano, y se esconden allá. O se ponen a orar, se ponen muy espirituales, Señor. Y, hermano, están con un canto de alabanza y los hermanos adorando al Señor con los ojos cerrados y con las manos en alto. No con tristeza, ni por necesidad, fíjese, ni por necesidad, ni porque tienes que hacerlo. No, piden la ofrenda y es otro. Dice, porque Dios ama al dador alegre. Amén. Dice, y poderoso es Dios para hacer que eso abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amén. Hermano, fíjese, Dios, hermano, hace sobreabundar en nosotros toda gracia, hermano, toda buena obra. Pero hermano, descuidamos, no hay un equilibrio en eso, hermano. Fíjese, por eso nuestras vidas están también, estamos viviendo al día. Amén. Hermano, la iglesia tiene una responsabilidad de proveer para el sostenimiento de los pastores, hermano, también. Amén. ¿Sabía usted eso, no? ¿O no sabía? Se dirán, no, pues es que el pastor que trabaje, está muy jovencito como para que. Fíjese, dice 1 Timoteo 5:17. Primera de Timoteo 5:17. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice la palabra del Señor, los ancianos. Fíjense, aquí esta palabra ancianos, hermanos, se refiere a los pastores. No van a decir, no, pues los viejitos, los que ya están chicharroncitos, no. Los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar.